Hace un año meditábamos en la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia cómo debía estar Timoteo, ¿verdad? Y dice: mirad que esté entre vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra de Dios. Y luego dice que nadie le tenga en poco. Hoy vamos a ver algo diferente, porque en aquella ocasión veíamos cómo la iglesia debía tratar al pastor, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver qué es lo que Dios dice a su siervo, como ya vimos el título, indicaciones de Dios para su siervo. Hay mensaje para mí, para el hermano Ismael, y para alguien que siente en su corazón que Dios lo está llamando. Vamos a ver entonces estas indicaciones. Una de las primeras cosas, mis hermanos, que tanto el pastor como aquel que no está todavía en el pastorado, como que siente, como que piensa, como que cree que sí es llamado por Dios, ¿verdad? Una de las primeras cosas que debemos tener presente es que es Dios quien envía. Dice, vamos a leer el versículo 4, donde estaremos meditando, y vamos a dividir este versículo en partes, ¿verdad? Vamos a leer juntos Ezequiel 2:4, donde vamos a centrar nuestra meditación. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. La primera parte entonces dice: yo pues te envío, ¿verdad? Hermanos, algo muy, muy importante, muy necesario, que todo aquel que como dice en la carta a Timoteo, si alguno anhela obispado, ¿verdad? Si alguno anhela obispado. Entonces, aquel hermano que anhela esto, anhela servir al Señor en esta área, debe estar plenamente consciente que es enviado por Dios o debe ser enviado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Jeremías. Jeremías capítulo 14. Miren lo que el Señor nos dice aquí. Jeremías 14, versículos 14 y 15. Repito, Jeremías 14, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Capítulo 23, versículos 21 y 33. 23, 21 y 33. Dice: ¿no envié yo a aquellos profetas?
pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Qué pasó, hermanos, en aquellos días? Había profetas y hablaban al pueblo de Israel, pero no eran enviados por Dios. Y lo mismo sucede hoy en nuestros días. Hace unos días una hermana de una iglesia me mandó pues un mensaje y me decía, ¿cómo ve este joven? Ahora se fue al seminario, ¿verdad? Y yo le dije, pues qué bueno, si Dios lo ha llamado, si Dios lo ha enviado, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué dice eso? Me decía ella. Le dije, es que muchas veces hay hermanos que se van al seminario, ¿verdad? Pero no porque han sido llamados por el Señor. Y como resultado no han sido enviados por el Señor, ¿verdad? Y le comentaba de que ha habido hermanos que han ido al seminario, han terminado los estudios, pero conozco a uno, por ejemplo, que ahora está vendiendo gasolina, ¿verdad? Es un vendedor. Y yo le decía a ella, qué bueno que él recapacitó, hizo conciencia y dijo, no he sido llamado y no debo estar allí. Pero lamentablemente, muchas veces hay quienes reconocen que no han sido llamados, pero siguen ahí, ¿verdad? Y por eso cada uno de nosotros debemos de tener primeramente esa certeza de que he sido llamado por Dios. He sido llamado por Dios y he sido enviado por Dios. Miren, vamos a ver un versículo allá en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 3. Alguien, por favor, que dé lectura del versículo 14. Marcos 3, 14. ¿Qué dice? Gracias. Primeramente dice, estableció a 12, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el primer propósito? Dice, para que estuviesen con él. Pero no solamente para que estuviesen con él, luego dice, y para enviarlos a predicar. Notaron, hermanos, que no solamente el Señor llama, Él llama, pero luego envía entonces, ¿verdad? Y eso es muy importante. Juan, ya no recuerdo si hace 2 años o hace 3 años, veíamos en aquella ocasión a Juan 1, creo que fue el versículo 6, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y veíamos en aquella ocasión, el pastor es un hombre, es un ser humano, pero luego en segundo lugar veíamos que es enviado por Dios, porque dice, hubo un hombre enviado de Dios. Eso es muy importante, muy importante. Ahora, esto también, hermanos, conlleva una responsabilidad como pastores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debo estar, ¿dónde? Donde Él me envía, ¿sí? Algunos me han dicho, bueno, pero usted no puede dejar Guadalajara, ¿verdad? Porque ahí está su hijo estudiando. Les digo, yo no estoy ahí por mi hijo, ¿verdad? Gracias a Dios estoy con mi hijo, pero no estoy
aquí por mi hijo. Y ustedes pueden dar fe de esto. Yo no estaba aquí, ¿verdad? Cuando me hicieron la invitación. Entonces yo tengo que estar donde Él me envía. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque soy enviado por Dios. Ahora, esto de paso también, ¿verdad? Esto implica responsabilidad también para la iglesia. Porque estoy aquí, no porque yo quiero, no porque ustedes quisieron, sino porque Dios me envió. Fíjese qué responsabilidad también, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, vamos a ver lo que se nos dice en la siguiente parte. Volvemos a Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Entonces, dice, yo pues te envío. Yo pues te envío. Pero antes de pasar a la segunda parte de este versículo, noten en el versículo 3, también dice, ¿verdad? Del mismo capítulo 2, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Otra vez, fíjense, en el versículo 3 dice, yo te envío a los hijos de Israel. Versículo 4, yo pues te envío, ¿verdad? Entonces, Dios sin duda quería que en la mente de Ezequiel estuviese bien presente que era Dios quien lo enviaba. Ahora, hermanos, también esto es una garantía, ¿verdad? para el pastor. Es una garantía, ¿por qué? Porque voy de parte de Dios. Qué gran privilegio, ¿verdad? Pero también una gran responsabilidad. Dios, enviado de Dios. Bueno, entonces, en primer lugar, el pastor debe ser enviado por Dios. Segundo lugar, el pastor debe saber la condición de los hombres a quienes es enviado. Debe saber a qué tipo de hombres, a qué tipo de personas es enviado. Miren lo que nos sigue diciendo el versículo 4. Ahí nos estamos centrando. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Versículo 3 dice, yo te envío a los hijos de Israel. Pero luego Dios le aclara, diríamos así, el panorama, ¿no? Dice, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Esto es muy importante. Por eso, hermanos, Dios no nos toma de sorpresa. No nos toma de sorpresa. Dios no nos engaña, ¿verdad? No nos dice, no, tú, te va a ir bien ahí porque la gente es así, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos referencias de un poblado, ¿verdad? De un pueblo o de una ciudad, ¿no? Pues que es así y así. Y siempre hablamos todo lo bonito, ¿no? Y Dios no es así. Dios es muy real. Dios nos dice, primero que Él nos envía, pero nos dice a dónde nos envía. Y esto debemos de tenerlo muy presente nosotros. Porque, hermanos, muchas veces no tenemos presente eso y cuando las cosas suceden como no lo queremos, a veces nos sorprendemos, ¿verdad? Pero aquí el Señor le está advirtiendo a Ezequiel. Yo te envío, dice, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Igual le dice a Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Jonás en el capítulo 1, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pero no solamente le dice cómo era la ciudad, no solamente le dice a aquella gran ciudad,
sino que también le dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad. Una vez más le explica, ¿verdad? Cómo era la gente a quien Jonás es enviado. Esto es muy, muy importante también, ¿verdad? Muy importante. Y son situaciones, Dios describe, pues aquí, de gente de duro rostro, ¿no? Y de empedernido corazón. Así es el ser humano, ¿verdad? Así es el ser humano. Y por eso no debe de sorprendernos también cuando hablamos del Evangelio a las personas y decimos muchas veces, ¿no? La gente es muy dura, ¿verdad? Bueno, pues Dios nos lo dice, ¿verdad? Dios nos dice, pues todos van a recibir tu palabra, todos van a recibir el Evangelio. No lo dice así, ¿verdad? Dios nos prepara. Y por eso no debe de sorprendernos, ¿verdad? No debe de sorprendernos. En tercer lugar, mis hermanos, primero entonces vimos que debe ser enviado por Dios. Segundo, debe saber la condición de los hombres a quienes es enviado. Tercero, debe ser fiel a la responsabilidad de lo que Jehová el Señor le dice. Porque noten la tercera parte de este versículo. Entonces dice, y les dirás. Primero dice, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás. ¿Qué les vas a decir? Así ha dicho Jehová el Señor. Qué bueno es Dios también, ¿verdad? Porque al enviado, al mensajero, Dios entonces le dice que Él envía, le dice a qué gente es enviado y en tercer lugar le da las palabras que va a decir. Le da las palabras, ¿sí? Él no tiene que pensar, ¿y qué les voy a decir? Como decíamos. Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Moisés le decía a Dios, bueno, llego y no me van a creer, ¿y qué les voy a decir? Y Dios dice, pues, yo pondré las palabras en tu boca, ¿verdad? Y aquí a Ezequiel Dios le dice, y les dirás, esto les vas a decir, así ha dicho Jehová el Señor. Hermanos, entonces el enviado no debe salirse de ahí, ¿verdad? El enviado no debe salirse de ahí, de lo que Dios dice. Porque es Dios quien dice al pueblo. Y esto también es importante, ¿no? ¿Verdad? Porque primero el expositor, el predicador, tiene que ser fiel, como anoté acá, debe ser fiel a la responsabilidad de decir lo que Jehová, el Señor, dice. Porque es el Señor quien dice al pueblo. Es el Señor. No es el pastor. No debe ser el pastor. Puede ser el pastor porque él puede decir lo que él quiere, pero no debe decir lo que él quiere. Él debe decir lo que el Señor quiere. Por eso le dice a Ezequiel, y les dirás, así dice Jehová el Señor. Ahora, mis hermanos, aquí quiero detenerme un poquito más. Porque para decir esto, mis hermanos, para decir, así dice Jehová el Señor, quiero que veamos tres cosas muy importantes aquí. Primero, el pastor no debe dar lugar al desánimo. No debe permitir el desánimo. No debe permitir el desánimo. ¿Por qué? Porque es el Señor quien habla. ¿Sí? Es el Señor quien habla. Desde luego, él debe decir la palabra del Señor,
¿verdad? Y al decir la palabra del Señor, entonces de allí no debe dar lugar al desánimo, ¿sí? ¿Por qué? Miren lo que se nos dice entonces en el versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? ¿Acaso ellos escuchen? ¿Verdad? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, pueden escuchar, ¿verdad? Pueden escuchar, pero como pueden también no escuchar. ¿Sí? No escuchar, pero les decía entonces, no dar lugar al desánimo, ¿verdad? Porque si yo estoy diciendo, o mejor dicho, si yo estoy transmitiendo el mensaje del Señor, si hacen caso o no hacen caso, es asunto con Él, con el Señor. Porque es el Señor quien está diciendo esto. Es el Señor, ¿verdad? Por eso dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, y hermanos, como iglesia, qué tremenda responsabilidad. Porque dice, si no escucharen, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, no habrá excusa. No habrá excusa. Se me advirtió, se me dijo, escuché que Dios me dijo. ¿No lo hice? Ya no tengo escapatoria, ¿verdad? Por eso dice, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ya no. Yo entonces como transmisor del mensaje, ¿verdad? Ya no tengo nada que ver allí. Ya no tengo nada que ver. Porque es el Señor quien está hablando a su pueblo. ¿Acaso ellos escuchen? Pero me llamó la atención esto, mis hermanos, ¿por qué? Porque miren, no solamente una vez les dice el Señor. Versículo 7. Dice, les hablarás, pues, mis palabras. Y luego, ¿qué dice? Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero aquí otra vez Dios le recalca este asunto. Les hablarás, pues, mis palabras. Por eso les decía, no lo que yo quiero decir, ¿verdad? No. Siempre debo estar consciente que lo que voy a decir es lo que Dios dice a su pueblo. Esto no es asunto fácil, mis hermanos. No es asunto fácil. Una hermana me preguntaba, ¿y cómo es cuando usted está seguro de que es Dios quien, o que es el mensaje del Señor, que eso quiere Dios que usted diga, ¿verdad? Bueno, ahí es un asunto, ¿verdad? Que uno tiene que estar orando primero. Porque muchas veces digo, voy a decir esto, ¿verdad? Parece esto, pero parece que no es esto y ahí está uno, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que tú estás convencido que este es lo que debes decir, ¿verdad? Pero hay otro versículo más que nos habla sobre esto. Miren lo que nos dice el versículo 11 del capítulo 3. Versículo 11 del capítulo 3. Dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y luego, ¿qué dice? Otra vez. ¿Cuántas veces hasta aquí le dice lo mismo? 3 veces. Escuchen o dejen de escuchar.
Y esto es un alivio, mis hermanos, para uno al exponer. Sí. Pero yo tengo que ser fiel en exponer, vuelvo a repetir, lo que Dios quiere. Escuchen o dejen de escuchar. Segundo, no temer ni tener miedo. Versículo 6 del capítulo 2. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios quiere, mis hermanos, que el enviado de Dios entonces, el enviado de Dios no debe temer. No debe temer. No les temas, dice, ni tengas miedo de sus palabras. Durante los años que llevo en el ministerio, quizás tres ocasiones recuerdo que he subido al púlpito con miedo, ¿verdad? Con miedo de decir lo que voy a decir. Pero digo, bueno, es Dios quien lo dice, ¿verdad? Es Dios quien lo dice. Pero Dios dice, no tengas temor de ellos, ¿verdad? No tengas temor de ellos, ni tengas miedo de sus palabras. ¿Por qué? Porque sucede, ¿verdad? Muchas veces no es recibido la palabra, no es recibido el mensaje, ¿verdad? Y hay quienes se enojan. Me ha tocado, ¿verdad? Me ha tocado, al estar saludando ahí, me he quedado con las manos extendidas y el hermano, la hermana pasa, ¿verdad? Pasa de largo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero dice, no tengas miedo, no temas. Hay quienes hablan. El pastor no siempre es querido, ¿verdad? No. Y sí, como decía el hermano Francisco, ¿verdad? Cada pastor es diferente. Cada pastor es diferente. Y en una congregación, pues a mí me gustaría que el pastor fuera así, ¿verdad? Me gustaría este pastor. Otro va a decir, a mí me gustaría este. Y así cada uno tiene sus gustos, ¿verdad? Pero no se puede complacer a todos, ¿verdad? Entonces, como el canto de los niños, ¿verdad? Tú eres especial y cada uno es especial, no solamente el pastor, ¿no? Cada uno es especial, es único. Y el pastor también, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas veces quienes van a hablar del pastor, ¿verdad? ¿Sí? Y como yo he dicho, pues por mí no hay problema, ¿verdad? Porque quien habla, de todas maneras, Dios lo está oyendo. Y es Dios quien va a responder por mí, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de María y Aarón que murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Y dice, y lo oyó Jehová. Moisés tal vez no lo oyó, ¿verdad? Pero Dios sí lo oyó. Y lo oyó Jehová. Entonces, y Dios advierte aquí lo interesante, ¿verdad? Dios advierte y les dice, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Y en tercer lugar, mis hermanos, un tercer asunto, porque estamos viendo aquí, para poder decir, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué necesito hacer? Vimos entonces, estas palabras me dan ánimo, ¿verdad? En segundo lugar, me dicen que no debo temer, sea lo que sea dulce o sea amargo, yo tengo que decir, así dice el Señor. No lo digo yo, ¿verdad? No lo digo yo.
Pero en tercer lugar, mis hermanos, miren qué interesante. No es fácil decir, así dice Jehová el Señor. No es fácil, porque lo que Dios le ordena a Jeremías es un asunto muy, muy serio. Versículos 8 hasta el versículo 3 del capítulo 3. Versículo 8 del capítulo 2, voy a leer. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Me dijo Jehová, repito, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a los hijos de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer, ¿qué cosa? Aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Hermanos, entonces para decir, así dice Jehová el Señor, ¿qué tengo que hacer primero? No ser rebelde. No ser rebelde. Dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Come lo que yo te doy. Aquí se habla entonces, hermanos, de que Ezequiel comió aquel rollo. ¿Y qué estaba escrito en ese rollo? Dice, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Y eso fue lo que Ezequiel tuvo que comer, tuvo que recibir, para luego entonces poder decir. Entonces, ¿cuál es la tarea primordial del pastor aquí en este caso? Alimentarse. Recibir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, una de las grandes responsabilidades que tenemos entonces es estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Para poder decir entonces, así dice Jehová el Señor. Porque si no estudio la Biblia, ¿qué voy a decir? Igual que a los papás, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes lo que Dios dice en Deuteronomio? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Primero estarán sobre tu corazón, para luego entonces repetirlas, ¿verdad? Entonces, estudiar la palabra de Dios es una necesidad urgente en el ministerio pastoral. En el versículo 8 dice, encontramos ahí primero que dice, oye, ¿verdad? Oye lo que yo te hablo, versículo 8. Oye lo que yo te hablo. No seas rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Versículo 1 del capítulo 3. Come este rollo. Versículo 2 dice lo que él hace, ¿verdad? Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Y luego el profeta dice como el salmista, ¿verdad? Dice, comí y fue en mi boca dulce como miel. Y el salmista, ¿qué dice? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero hermanos, aquí
sigo pidiendo sus oraciones, porque igual que ustedes, los pastores también tenemos problemas en cuanto al estudio de la Biblia, ¿sí? Porque el diablo también trabaja con nosotros. El diablo tampoco quiere que nosotros estudiemos la Biblia, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Pues orar por el pastor, para que ellos sientan esa hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa sed de la palabra de Dios. Porque muchas veces hay desgano, ¿sí? Pero esa es la responsabilidad que él tiene para poder decir entonces, así dice Jehová el Señor. Y lo que me llamó la atención entonces, también notaron que dice, y les dirás, así ha dicho Jehová. Y luego, ¿qué dice? A ver, volvemos al capítulo 4, 2:4. Y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor, el Señor. Versículo 11 del capítulo 3. 11 del capítulo 3 dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 27 ahora, versículo 27 del mismo capítulo 3. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién es Jehová entonces? El Señor, el Señor. Si es Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Y como predicadores, como pastores, entonces tengo que reconocer que Jehová es el Señor, es el Señor. Y vamos a leer juntos el versículo 27. Dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque son duros, ¿no? El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, no oiga. Y en último lugar, y ya no me voy a detener más, en último lugar, Dios, el enviado debe saber que es Dios quien lo prepara también. Dios lo prepara. Esto es bueno, esto es hermoso. Porque miren lo que se nos dice, vamos al capítulo 3 ahora, capítulo 3, versículos 8 y 9. 8 y 9. Y oigan lo que dice. He aquí, yo he hecho tu rostro como fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces, el pueblo puede hacer lo que quiere, puede decir lo que quiere al enviado de Dios, puede hacerlo. Pero Dios
ha hecho fuerte al enviado. Lo ha hecho fuerte. Y va a soportar todo lo que se le haga o lo que se le diga. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque eres tú, Señor, quien envías. Gracias porque nos adviertes también. ¿Qué es lo que puede esperarnos? ¿Qué es lo que nos espera al exponer tu palabra? Gracias porque también nos das las palabras que debemos decir. Ayúdanos para tener, Señor, esos oídos sensibles que oigamos cada día tu voz. ¿Qué palabra, qué es lo que debemos decir a tu pueblo? Y gracias también porque nos preparas, Señor, para enfrentar cualquier situación. Te agradecemos porque, Señor, tú siempre hablas a tu pueblo. Ayúdanos a ser de aquellos que escuchen tu palabra. Señor, que como pueblo tuyo oigamos tu voz y hagamos caso, Señor, a lo que tú nos dices. Danos ese corazón dispuesto para hacer tu voluntad. Sigue obrando, Señor, en esta tu iglesia y en todas tus iglesias. Y ayúdanos como pastores también a cumplir, Señor, con la responsabilidad que tú has puesto sobre nosotros. Sabemos que un día rendiremos cuentas, Señor, de lo que tú has puesto en nuestras manos. Danos la sabiduría, la prudencia y todo lo que necesitamos para cumplir la misión y ser hallados fieles el día en que nos presentemos delante de ti. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.